de la función renal. A ver, ¿qué vamos a ver acá? En el primer capítulo vamos a ver el funcionamiento normal del riñón, qué funciones cumple el riñón, qué procesos desarrolla para cumplir esas funciones. En el capítulo 2 vamos a hablar de aquellas sustancias, compuestos en sangre y en orina que se pueden utilizar para hacer una evaluación de la función renal. Son la urea, la creatinina, también vamos a hablar un poquito del ácido úrico. Y en el capítulo 3 vamos a ver el examen general de orina, ¿sí? Todo lo relacionado con la normalidad de las muestras de orina, como aquellas alteraciones que puede presentar en un examen de orina. Bueno, capítulo 1, bases fisiológicas de la función renal. Primero quiero presentarles este par de órganos, son los riñones, que están situados en la parte posterior, superior del dorso. El riñón se dice que es el centro de eliminación de los compuestos, no todos, sino la mayoría de los compuestos que no le sirven al organismo son eliminados por los riñones a través de la orina. Son órganos medianos, no son muy grandes. En un adulto, el tamaño promedio largo es de 11,5 centímetros, puede ir de más o menos 1 centímetro. El ancho de 5 a 7,5 centímetros y el grosor o el espesor es de 2,5 a 3 centímetros. Cuando los riñones, por ejemplo, en la nefropatía diabética, en la insuficiencia renal, los riñones se suelen achicar, se encogen, se contraen. Ver en una ecografía, por ejemplo, los riñones ya de un tamaño menor es un signo de alarma. Y también verlos de tamaño mayor. Cuando hay un tamaño mayor, nos puede estar hablando de la dilatación, que son en el que ocurre la hidronefrosis, muchas veces por la presencia de cálculos. Son los riñones con sus distintos componentes. Vean, es un órgano bastante irrigado. Por la arteria renal le llega sangre al riñón. Esa sangre se va a filtrar, va a absorber ciertos componentes, va a secretar otros componentes y sale del riñón nuevamente por la vena renal. Tenemos los cálices, que son donde confluye todo lo que ha procesado o han producido las nefronas. Este conjunto de cálices forma la pelvis renal y la pelvis renal finalmente desemboca en el uréter, que se comunica con la vejiga. Aquí vemos un riñón normal, por ejemplo, en tamaño, en textura, está normal, funcionando normalmente. Y al lado derecho podemos ver un riñón atrofiado. Cuando hay algún tipo de enfermedad o insuficiencia renal, está contraído, un tamaño más pequeño, y la misma textura es como granular, no es liso como un riñón normal. No sé si alguna vez ustedes han podido tener la oportunidad de presenciar, tocar cómo es un riñón, por ejemplo, de vaca. Ese mismo aspecto tienen los riñones de los humanos, ¿no? Debe tener una textura completamente lisa. Cuando está mal, empieza a ser granular. Igual vemos, comparamos un riñón sano y un riñón enfermo. Ahora, no siempre se va a contraer cuando hay un problema renal. Puede también agrandarse, pero eso es por la presencia de estas masas de líquido que se forman, se llama hidronefrosis. La unidad funcional del riñón se llama nefrona, no olviden. Y la nefrona tiene distintos componentes. Tiene un componente que es el encargado de filtrar, es muy parecido a un ovillo de lana. Aquí lo vamos a ver mejor. Es la nefrona, es el glomérulo. El glomérulo de la nefrona. El glomérulo está envuelto en la cápsula de Bowman, la superficie externa del glomérulo. Los vasos sanguíneos que tiene el glomérulo son los encargados de filtrar la sangre. Eso quiere decir que a través de estos capilares sanguíneos se va a permitir el paso de moléculas líquidas y solutos disueltos de un lado al otro de los capilares. Y es la
Lo primero en la formación de la orina. Todavía no se llama orina, se llama ultrafiltrado. La siguiente parte de la nefrona son los túbulos. Tenemos el túbulo contorneado proximal porque está cerca al glomérulo, el asa de Henle, que es la parte en forma de U o forma de asa, y el túbulo contorneado distal porque está lejos del glomérulo. Y finalmente la nefrona tiene al conducto colector, la última parte, que ya va a desembocar en la pelvis renal. Vean que la nefrona está completamente envuelta por vasos sanguíneos, porque hay un constante cambio entre el ultrafiltrado que está decosiendo el interior de los túbulos con la sangre. Por eso está tan en contacto con los vasos sanguíneos la nefrona. Las funciones de los riñones, primero tienen funciones de síntesis, produce ciertos elementos. Entre ellos la eritropoyetina. La eritropoyetina es la hormona que estimula la producción de eritrocitos en la médula ósea, ¿verdad? Pacientes que tienen un mal funcionamiento renal o tienen una lesión renal o una insuficiencia renal producen poca eritropoyetina y por lo tanto también cursan con una anemia. Después también en el riñón se produce la renina, que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, encargado de mantener la presión arterial. Después están las prostaglandinas, encargadas también en la mantención de la presión arterial y la detención de sales. Segunda función, el metabolismo. Algunas sustancias cuando llegan al riñón se activan y otras en cambio se inactivan. ¿Cuáles se activan? La vitamina D. Vitamina D que nosotros consumimos en los alimentos o en algún suplemento está en estado inactivo y tiene que llegar al riñón para activarse, para conseguir su último OH y de esa forma activarse. Y los que se inactivan, por ejemplo, son la insulina. Una vez que pasa por el riñón ya es inactiva. Por más de que siga circulando, es inactiva. El glucagón, la aldosterona, son sustancias que al pasar por los riñones ya quedan inactivas. Entonces, las funciones del riñón producen eritropoyetina, por lo tanto estimula la producción de glóbulos rojos. Es el agente de eliminación de sustancias que el cuerpo no necesita, por ejemplo, urea, creatinina. Controla la sal y el agua a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, de las prostaglandinas. Por lo tanto, al controlar sal y agua, también ejerce un control de la presión arterial y también interviene en la calcificación del esqueleto. Esto al activar la vitamina D, que interviene en la calcificación o en la osificación del esqueleto. O en la detención de calcio y la eliminación de fósforo. Por ejemplo, si el cuerpo necesita calcio, el riñón va a detener calcio. Los sistemas con los que se relaciona el riñón se relaciona con la médula ósea en la producción de glóbulos rojos, se relaciona con el intestino como activa la vitamina D, eso promueve en el intestino una mayor absorción de calcio. Está relacionado con la mantención de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se relaciona con la paratiroides, la hormona paratiroidea hace que el riñón o elimine más calcio o se tenga calcio. Y eso, otra función que tiene es pues, la de excreción, ¿verdad? Es creo que la función más importante de los riñones. Mediante los riñones eliminamos sustancias que el organismo ya no necesita, que son a veces tóxicas o son producto del metabolismo normal del cuerpo. Esta excreción se da a través de 3 procesos: filtración, deabsorción y secreción. Cada uno tiene un lugar específico en la nefrona donde se va a realizar. En el glomérulo, que es la primera parte de la nefrona, ocurre la filtración. La filtración consiste en paso de sustancias desde la sangre hacia el ultrafiltrado. En los túbulos renales ocurren procesos de secreción y de deabsorción. En el túbulo proximal, principalmente de absorción; en el túbulo distal, principalmente secreción. Y en el conducto colector, sobre todo, es el encargado de modificar el pH a un pH normal para la orina y también su concentración o su osmolaridad.
que están los pasos que ocurren: filtración en el glomérulo, de absorción en los túbulos, secreción también en los túbulos y concentración de la orina en el túbulo colector. Entonces, lo mismo, este cuadro muestra los procesos que se realizan en uno u otro componente de la nefrona. Vamos a empezar con la filtración. La filtración es la primera etapa en la producción de orina y por lo tanto en la eliminación de compuestos. Esta filtración ocurre netamente por procesos físico-químicos, es decir, las sustancias de acuerdo al gradiente de concentración y de acuerdo también a su carga y al peso molecular de las sustancias van a ser capaces de atravesar los capilares sanguíneos. Se lleva a cabo en el glomérulo y en la cápsula de Bowman, es decir, entre el glomérulo y la cápsula de Bowman se forma un espacio donde se va a ir juntando el ultrafiltrado. La velocidad normal de filtración es 120 ml por minuto. Quiere decir que 120 ml de sangre por cada minuto son filtrados en el glomérulo, en los glomérulos, ¿no? Las presiones involucradas son presión osmótica y presión hidrostática. O sea, estas presiones están en favor o en contra de la filtración que ocurre en el glomérulo. La presión hidrostática es la que está a favor. Esta está dada principalmente por la fuerza con la que el corazón bombea la sangre y va a favorecer la filtración, va a favorecer la salida de componentes desde la sangre hacia el ultrafiltrado. Y la presión oncótica o coloidosmótica también es una presión relacionada con la concentración de proteínas en la sangre que está en contra de la salida de sustancias hacia el ultrafiltrado. Mientras más proteínas haya en sangre, entonces eso detiene un poco más, sobre todo líquido, moléculas de líquido. Pero si hay poca cantidad de proteínas, el líquido se va a ir filtrando fácilmente. Entonces se forma un ultrafiltrado plasmático que tiene todo lo que tiene la sangre, todos los componentes de la sangre, con excepción de proteínas que superen los 60.000 daltons o 60 kilodaltons. Entonces, todo se filtra menos moléculas de un peso mayor a 60.000 daltons. Bueno, quiero que veamos este videito para un poquito comprender la filtración. Cada riñón contiene más de 1 millón de unidades filtradoras de sangre llamadas nefronas. La sangre entra a la nefrona por una cama de capilares llamada glomérulo. Está rodeado por una estructura redonda, la cápsula de Bowman, que es el inicio del ducto llamado túbulo renal. A medida que la sangre fluye por el glomérulo, la presión de la sangre la fuerza contra una cama especializada de células que rodea los capilares. La capa de células bloquea las células sanguíneas y proteínas, pero deja que los desechos y agua pasen por el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. El filtrado ahora fluye dentro del tubo proximal. Este proceso se llama filtración glomerular y es el primer paso en la formación de la orina. Bueno, esa es entonces la primera etapa, ¿verdad? La segunda etapa es la de absorción. La de absorción consiste en el paso desde el ultrafiltrado hacia la sangre de ciertas sustancias, aquello que el organismo todavía necesita o que es útil para el organismo. Un ejemplo de lo que hace dato veíamos la glucosa, ¿verdad? La glucosa es necesaria para el organismo, por lo tanto, los túbulos la van a absorber fácilmente. Se lleva a cabo en los túbulos renales, principalmente en el túbulo proximal, y se absorben sustancias como electrolitos, sodio, potasio, calcio, agua, glucosa, también algunas sustancias de desecho, por ejemplo, la urea se vuelve a absorber, no todo es eliminado en la orina. Y los tipos de transporte pueden ser tanto activos como pasivos, ¿no? Activos con gasto de energía. En el túbulo proximal se absorben principalmente el sodio, aminoácidos, la urea, cloro, bicarbonato, agua y glucosa. En el asa de Henle, principalmente cloruro de sodio, ya no solamente como sodio, sino cloruro de sodio, agua, hidrogeniones, y en el túbulo distal el principal compuesto o elemento que se absorbe es el potasio.
Cuando ya este ultrafiltrado sale del túbulo distal al conducto colector, ya le podemos decir orina, porque lo único que va a suceder en el conducto es que va a cambiar la concentración de la orina, nada más. Eso por absorción o secreción de mayor líquido, mayor agua. Y el tercer proceso de la secreción es el proceso por el cual ciertas sustancias que no fueron filtradas inicialmente en el glomérulo van a ser secretadas por células del túbulo o de los túbulos renales hacia el ultrafiltrado. Ahí ocurre principalmente en el túbulo contorneado distal. Vamos a ver un poquito de estos dos procesos finales. Containing waste, but also water and other substances the body needs. As the filtrate passes out of the glomerular capsule and through the renal tubule, substances like water, essential ions, glucose, amino acids, and proteins are reabsorbed into the body through cells along the tube wall. At the same time, additional waste ions and hydrogen ions still in the blood pass from capillaries into the renal tubule. This process is called secretion. This process of reabsorbing water and nutrients and secreting additional waste creates urine. The urine passes out of the kidney, through the renal pelvis and ureters, and into the bladder. Bueno, esos son entonces los dos últimos pasos en la formación de la orina. Después de que sale del conducto colector, va hacia las pelvis, de la pelvis al cáliz renal, de los cálices a la pelvis renal y de la pelvis pasa al uréter. Y los uréteres son conductos que conectan el riñón con la vejiga. La vejiga es un reservorio de orina. En un momento en que está completa su capacidad, el esfínter urinario se abre y se elimina a través de la uretra la orina. ¿Cuáles son los requisitos para que esto funcione bien? Para que todos esos procesos se den de forma adecuada, como hemos visto. Tener un flujo sanguíneo adecuado primero, ¿verdad? O sea, que la cantidad que debe ser de sangre llegue al riñón por tiempo. Un filtrado glomerular normal, que el glomérulo, los capilares del glomérulo estén normales. Funcionamiento tubular normal, que las células de los túbulos renales estén normales. Y que no exista obstrucción en el flujo normal de la orina, es decir, no haya presencia de cálculos, por ejemplo, o hay alguna presión contra los uréteres que impidan que la orina que se ha producido salga al exterior. Bueno, para valorar la filtración glomerular, se puede valorar con la determinación de una sustancia en sangre, pero ¿qué debe cumplir esta sustancia que se va a determinar en sangre para poder tener una valoración exacta de la función glomerular? Primero debe ser una sustancia que se filtra libremente por los glomérulos. Y eso es una sustancia hidrosoluble de bajo peso molecular que no sea secretada por los túbulos renales, solamente filtrada, no secretada, y tampoco debe ser reabsorbida en los túbulos renales. ¿Qué sustancia del organismo cumple con esta característica? La creatinina, ¿no? Se filtra libremente porque tiene un bajo peso molecular, además que es bastante hidrosoluble, no es secretada ni reabsorbida por los túbulos renales. Entonces, con la determinación de creatinina, nosotros podemos valorar la función glomerular. ¿Sí? Es el metabolito que más se utiliza para este fin. La urea, por ejemplo, también nos puede dar un índice, pero como la urea, más de la mitad es absorbida en los túbulos renales, entonces no es tan confiable como es la creatinina. Ahora, también hay otro tipo de pruebas, las pruebas funcionales, en las cuales determinamos la cantidad de orina, por ejemplo, que se secreta en un determinado tiempo y por lo tanto podemos relacionar con la cantidad de sustancias que se han eliminado en un determinado tiempo, pero esto ya requiere una recolección de una orina de 24 horas, por ejemplo. Hay los exámenes cualitativos y cuantitativos de orina. También nos pueden dar una cierta valoración de la función glomerular. Y está la proteinuria, ¿no? Si hay presencia de proteínas grandes de mayor peso molecular a 60 kilodaltos en orina es porque en el glomérulo
hay alguna lesión que ha dejado pasar esas proteínas tan grandes. Ahora, en cuanto a la absorción tubular, es un poquito más complejo. No hay una prueba sencilla que nos pueda valorar la absorción tubular o el funcionamiento tubular, salvo la densidad y el pH de la orina. Es lo único que nos podría decir cómo están cumpliendo su función los túbulos renales. Más no, o sea, si está dentro de lo normal la densidad y el pH de la orina, entonces podemos guiarnos a que así hay un buen funcionamiento. Si está demasiado concentrado, demasiado diluida, o el pH está muy ácido, muy alcalino, puede ser una alteración de los túbulos renales. Bueno, ahí vamos a quedar. ¿Alguna consulta, muchachos, sobre esta parte? Doctorita, una pequeña consulta. Habló sobre la diferencia entre la creatinina y la urea. No lo entendí bien. La creatinina solamente se filtra en el glomérulo. No se absorbe en los túbulos ni tampoco se secreta en los túbulos. ¿Sí? En cambio, la urea se filtra muy bien en el glomérulo porque igual tiene bajo peso molecular, es hidrosoluble, pero también se deabsorbe. Más del 50% de lo que se ha filtrado se deabsorbe en el túbulo renal. Por eso, a pesar de que sí nos puede mostrar o ser un buen indicador de función renal, no es tan confiable como la creatinina. Cuando se pide un perfil renal clásico, generalmente se pide urea y creatinina, ambos. O algunos médicos piden solamente creatinina, pero es muy raro que se pidan solamente urea, porque no tiene mucha utilidad el valor de la urea por sí sola. Entonces, nos está diciendo que la creatinina en las pruebas para saber si se está trabajando bien, en este caso el riñón, la más importante es la creatinina. Sí, la más importante, sobre todo para valorar la función del glomérulo, ¿no? La función del glomérulo es la filtración. Entonces, la más confiable es la determinación de creatinina. En sangre, en orina o hacer una prueba funcional que se llama índice de filtración glomerular con creatinina o Clarence de creatinina también se llama. Esas pruebas ya las vamos a ver después, pero la más confiable es la creatinina. Gracias, doctora. ¿Alguna otra consulta? Doctorita, una vez que la urea se reabsorbe, ¿qué sucede con la urea, doctora, en el glomérulo? O sea, vuelve a la sangre, ¿verdad? O sea, la absorción es volver del ultrafiltrado a la sangre. La urea sigue circulando y otra vez va a llegar al riñón y otra vez se va a filtrar, pero parte se va a absorber. Ese es un proceso continuo. Porque más funciones no tiene la urea. La urea es un producto de desecho, así como la creatinina son productos de desecho, no cumplen ninguna función dentro del organismo. Simplemente va a seguir circulando y va a cumplir el mismo ciclo de filtrarse en el riñón, pero parte se absorbe y parte se elimina. No, nunca vas a eliminar completamente toda la urea que produces. Está bien, doctora, gracias.